Buen día, hoy les hablaré acerca de los principios de interpretación constitucional, los cuales, gracias a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, marcó un parteaguas en la administración de la justicia en México. La reforma constitucional integró un nuevo modelo de interpretación constitucional, así denominada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se pone en el centro de la actuación del Estado la protección de derechos humanos, en la cual hoy vamos a ver 4 tipos de principios, el cual es el principio pro persona, el principio de interpretación conforme, el bloque de constitucionalidad y el control difuso de constitucionalidad. Hablaremos sobre el principio pro persona, el cual es un criterio de interpretación y aplicación de las normas jurídicas que implica la aplicación o interpretación que más favorezcan a derechos fundamentales de las personas o, en su caso, las que menos los limiten. En pocas palabras, el principio constitucional y de derechos humanos, donde siempre se aplicará la pena favorable a la persona. Adquiere relevancia con la reforma constitucional de 2011 y el fundamento de este principio es el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se deben de respetar cada uno de los derechos internacionales. Para nosotros los abogados, ya no solo es importante conocer la legislación de nuestro país, sino también conocer aquellas sentencias que haya emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos apoyen para aquella materia en la cual nos decidamos especializar. Por lo tanto, podemos decir que el principio pro persona rige al derecho en materia de derechos humanos, que consiste en preferir la norma o criterio más amplio en la protección de derechos humanos y la norma o criterio que menos restrinja el goce de los mismos. También hablaremos sobre la interpretación conforme, la cual es según las normas de los derechos fundamentales contenidas en las constituciones, se interpretan de conformidad o en concordancia con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Todas las normas que emanen de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deben de estar siempre en concordancia con la Constitución y los tratados internacionales en la materia de los derechos humanos. La interpretación conforme es un principio sustantivo que invita a contrastar las normas de derechos humanos entre sí, para efecto de ampliar los cimientos de los derechos humanos. Hablaremos también sobre el bloque de constitucionalidad, el cual es un conjunto de normas que tienen jerarquía constitucional en el ordenamiento jurídico. Así, el bloque de constitucionalidad parte del supuesto según el cual las normas constitucionales no son solo aquellas que aparecen expresamente en la Carta, sino también aquellos principios y valores que no figuran directamente en el texto constitucional, pero a los cuales la propia Constitución remite. El bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el artículo del texto constitucional, son utilizadas como parámetros del control de la constitución de las leyes, por cuanto que han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y reglas de valor constitucional. Esto es, normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma de diversos al de las normas articulado en estricto sentido de la Constitución. Es decir, que la supremacía en sentido estricto ya no se identifica solo con la Constitución General de un Estado determinado, sino también con los referidos instrumentos internacionales de derechos humanos. Hablaremos también sobre el control difuso de constitucionalidad, el cual es una atribución del juez que lo obliga a ejercer una armonización entre la norma a aplicar con la norma suprema. Por ende, no hay legitimación para su realización. El control difuso es un medio de control constitucional necesario en cualquier sistema jurídico, pues con independencia de que coexista un modelo de control concentrado, el hecho de que todo
juez debe adecuarse en la actuación a los parámetros constitucionales, garantizando con ello la eficacia en la actuación de los parámetros constitucionales. Con la activación del control difuso de constitucionalidad previsto en el artículo 133 de la Constitución Federal, se reforzó el resguardo del constitucional, de ahí que las entidades federativas, con independencia de que la regulan o no, ya que están obligados a llevarlo a cabo, el hecho de que lo prevean en su ordenamiento local demuestra una firme convicción de hacer prevalecer la primacia constitucional a nivel local. Por último, mi reflexión final sobre los temas vistos en clase y la relación con estos 4 temas investigados es que respecto de cómo se relacionan estos 4 temas sobre los temas que se han visto en clase, es que es una manera tan simple como tan compleja. Esto es debido a que es necesario siempre una interpretación jurídica que nos permita en cierto momento poder presentar una argumentación jurídica de muy alto nivel. Cuando nosotros nos encontramos en la vida laboral, van a ser herramientas que vamos a utilizar cotidianamente y creo que es necesario que desde este momento vayamos conociendo aquellas herramientas que en un futuro serán de gran apoyo. Esto sería todo por mi parte y muchas gracias.